Entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas sobre movimiento rectilíneo uniforme? Simplemente, en primer lugar, hay que leer bien el problema. Dice, Rosa corre 200 metros en 40 segundos con MRU. Bien. ¿Cuánto demora Charlie, que tiene el doble de rapidez con movimiento rectilíneo uniforme? O sea, entonces aquí se trata de dos personas que están compitiendo. Ambas entonces supone que están corriendo 200 metros, pero Rosa lo hace en 40 segundos. En cambio, no se sabe cuánto lo hará Charlie si va con doble de rapidez. O sea, su rapidez va a ser el doble. Pero claro, acá no me dan la rapidez, pero sí me indican que es el doble de la rapidez de Rosa. Entonces, me piden el tiempo que demora en recorrer los 200 metros. Ahora, aquí entonces vamos a trabajar en dos partes, una para Rosa y otra para Charlie. Primero empezamos con Rosa. ¿Qué pasa con Rosa? Rosa recorre 200 metros, esa es su distancia, en 40 segundos, ¿no? Ahí está. Quiere decir que su rapidez lo podemos calcular, ¿sí o no? Nosotros aplicamos vamos a calcular la rapidez de Rosa. En este caso le llamo X, porque no se sabe, me va a dar en metros por segundo. Voy a calcular la rapidez, pero de Rosa. Para eso, ya sabemos que aplicamos el triángulo. Como me piden la rapidez, tapo B, y esa es la fórmula para calcular la rapidez. Entonces, tengo que dividir 200 entre 40. Y me da 5. Quiere decir que la rapidez de Rosa es 5 metros por segundo. Ya se sabe la rapidez de Rosa. Ahora, ¿qué pasa con Charlie? Con Charlie hay que calcular qué datos tenemos. Por ejemplo, tenemos que me piden el tiempo que demora en recorrer los 200 metros, pero además me dice que su rapidez de Charlie es el doble del Rosa. Entonces, yo le pongo 2x, el doble. Pues el doble recuerden que la rapidez de Rosa le he llamado x. La de Charlie será el doble, o sea, 2 veces x. Pero yo ya sé que cuánto vale x, o sea, la rapidez de Rosa, yo ya sé, ya vale 5 por 2 son 10. Y entonces ya sé ahora la rapidez de Charlie. Y ahora sí, la distancia, por supuesto, es la misma, porque ambos recorren los mismos 200 metros. Y con esto yo puedo calcular ahora sí el tiempo que demora Charlie. Tapamos T. Ahí está la fórmula. Y dividimos 200 entre 10. Y el tiempo que demora Charlie es de 20 segundos. Fíjense ustedes, es la mitad de lo que demora Rosa. ¿Por qué? Pues claro, lógicamente, porque la rapidez de Charlie es el doble pues, que de Rosa. Ahí tienen entonces el resultado, 20 segundos demora Charlie. Bien, entonces aquí, como ven, hemos analizado el movimiento rectilíneo uniforme tanto para Rosa como Charlie. Así también se puede resolver un problema. Veamos otro problema. A ver, un obrero está convencido que la sirena de la fábrica en la cual labora suena todos los días a las 7 de la mañana. ¿Ya? O sea, él dice, la sirena suena todos los días a las 7. Cierto día el obrero, estando en su casa, oye la sirena a las 7 de la mañana con 6 segundos. ¿No? Estaba en su casa, entonces escucha a 7 con 6 segundos. Encuentra la distancia en metros entre la casa y la fábrica. ¿No? Hay que considerar que en el aire la rapidez es del sonido, o sea, el sonido, en realidad aquí el que está moviendo es el sonido, ¿no? El sonido es constante y tiene un valor de 1224 kilómetros por hora. Muy bien. Vamos a ver entonces qué datos tenemos.
tenemos que el tiempo que demora el sonido en llegar desde la fábrica hasta la casa es 6, ¿no? Claro, lógicamente. Entonces, a las 7 de la mañana la sirena empieza a sonar, pero como demora porque se mueve hasta que lo escucha el obrero en su casa, pues ya pasan 6 segundos. Quiere decir que el intervalo de tiempo, el tiempo es 6 segundos. De 7 a 7, 6 segundos, pues han pasado 6 segundos, ¿no? Y acá me piden la distancia entre la casa y la fábrica. Ojo que aquí se ha movido el sonido, ¿no? El sonido se mueve a través del aire. Se mueve. Estamos acá, no el obrero, porque el obrero está sentado escuchando nada más. El obrero acá no se ha movido. El que se ha movido es el sonido, ¿no? El sonido. La sirena, pues, emite un sonido y el sonido viaja por el aire y llega a la casa. Bien, entonces, nos falta un dato. Dice que el sonido tiene una rapidez de 1224 kilómetros por hora. Pero estos kilómetros por hora lo convierto a metros por segundo. Para convertir kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente ustedes tienen que dividir entre 3,6 y les va a dar 340 metros por segundo. Ya tenemos, ¿por qué lo he convertido? Porque la distancia me lo piden en metros. Si yo lo utilizo estos kilómetros por hora, no me va a dar la distancia en metros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no se olviden, para convertir kilómetros por hora a metros por segundo hay que dividir. Dividir, ¿no? Recuerden, una cosa es kilómetros por hora a metros por segundo y otra cosa es metros por segundo a kilómetros por hora. Acá se divide entonces para convertir. Y ya tengo los tres datos, ¿no? Porque esos son los que me da el problema. Y ahora sí vamos a aplicar la fórmula. Como me piden la distancia, tapo D, multiplico la rapidez 340 por el tiempo. Simplificamos porque eso se pueden simplificar. Se divide porque y son iguales, pues se simplifican. Me va a dar 1, ¿no? Me quedan 2040 metros. Entre la casa y la fábrica hay 2040 metros. Bien, ahí tienen entonces otro problema. Y tengan cuidado para convertir kilómetros por hora a metros por segundo. Veamos. Se trata acá de 100 metros planos, ¿no? Esa sería la distancia, ¿no? Se trata de un atleta que corre con movimiento rectilíneo uniforme. Estamos suponiendo eso. Entonces la distancia es de 100 metros. Y emplea, para recorrer 100 metros, 9 segundos con 75 centésimas. Y me piden el nuevo récord en kilómetros por hora. Quiere decir que me piden la rapidez, pero en kilómetros por hora. A nosotros nos va a dar en metros por segundo, porque estamos usando metros y segundos. Entonces, la rapidez me da en metros por segundo, pero como aquí me piden en kilómetros por hora, va a tener que convertir. No hay problema. Aplicamos la fórmula, tapamos en este caso V, que es la rapidez, y me va a que dividir entonces 100 metros entre 9,75 y me va a dar 10,26 metros por segundo. Este es en metros por segundo, ¿no? 10 metros por segundo con 26 centésimas de metro por segundo. Ahora, hasta aquí, si ustedes lo resuelven hasta ahí, está bien, ¿no? Pues está en metros por segundo, pero me piden en kilómetros por hora. Hay que calcular esto en kilómetros. Para convertir metros por segundo a kilómetros por hora, simplemente voy a multiplicar este valor
por 3,6. Ahora sí multiplico. ¿Ya? Cada vez que quieran convertir metros por segundo a kilómetros por hora, multiplica. ¿Ya? Multiplica. Ojo. Y me va a dar ese valor. Pero ya en kilómetros por hora. 36,94 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, aquí hemos visto entonces metros por segundo a kilómetros por hora. Hemos convertido. Y este es el resultado final que me piden, ¿no? De acuerdo a la pregunta siempre se resuelve. Vamos a ver. Tenemos un ciclista que se desplaza con MRU y logra recorrer 7,2 kilómetros. Esa sería la distancia. Ahora, esta distancia está en kilómetros. Y acá, ojo, que aquí me pide, dice, en 120 minutos, ¿no? Me dan la distancia esta es la distancia, pero está en kilómetros. Y el tiempo, y este 120 minutos es el tiempo. Está en minutos. Entonces tengo que convertir, porque, fíjense, la rapidez me piden en metros por segundo. Entonces, de hecho, tengo que convertir los kilómetros y los minutos tengo que convertir. Hay que recordar que, bueno, un kilómetro tiene 1000 metros. Eso hay que recordar. ¿Ya? Eso recordamos. Ahora, si quiero convertir kilómetros a metros, ¿no? Voy a pasar kilómetros a metros, tengo que multiplicar por 1000. Por 1000. El caso contrario, divido entre 1000. ¿Ya? Ese es para convertir. Lo mismo, hay que recordar que un minuto equivale a 60 segundos, ¿no? Eso ya se sabe. Ahora, si yo quiero convertir minutos a segundos, multiplico por 60. Y si quiero segundos a minutos, divido. ¿No? Siempre que ustedes tengan convertir una unidad más grande a una más pequeña, multiplicamos. En este caso multiplico por 60 y me va a dar, listo. Ahí está. Para convertir estos kilómetros a metros, multiplico por 1000 y me da 7200. Ahora el tiempo está en minutos. Para convertirlo a segundos, multiplico por 60 y me va a dar 7200. Y ahora sí voy a calcular la rapidez que me piden en metros por segundo. Ahora sí ya puedo encontrar directamente la rapidez en metros por segundo. Listo. Aplico mi fórmula. Ahí está. Divido la distancia del tiempo. Dividimos y tengo que la rapidez es de 1 metro por segundo. Quiere decir que en un segundo recorre 1 metro. Bien. Entonces, como ven, estas conversiones se presentan, ¿no? Tanto en la distancia, en el tiempo, en la rapidez. Dice, cerca de una zona montañosa, un cazador hace un disparo y a los 3 segundos oye el eco. ¿A qué distancia del cazador se ubica la montaña que produce el eco? La rapidez del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Entonces aquí el que se está moviendo es el sonido, ¿no? El sonido del disparo. El eco simplemente es una reflexión del sonido, porque llega a la montaña, rebota o se refleja y regresa al cazador y el cazador lo escucha, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que estos 3 segundos son el tiempo del que va el sonido ida y regreso. O sea, el 3 segundos es ida y regreso del sonido, porque el sonido va, rebota y regresa al cazador y él lo escucha. Entonces, todo esta ida y vuelta demora 3 segundos. ¿Ya? Entonces, pero a mí me piden simplemente la distancia entre el cazador y la montaña. Entonces, no voy a tomar los 3 segundos, sino simplemente basta con tomar la mitad, porque recuerden que como la distancia que se mueve es la misma, entonces demora
1 minuto y medio en ir y en regresar también demora 1 y medio, entonces son 3. Entonces yo no voy a tomar los 3, porque aquí no estoy calculando la distancia del sonido, la distancia que se ha movido el sonido, no estoy calculando, sino la distancia entre el cazador y la montaña. Entonces, por lo tanto, yo no voy a tomar 3 segundos, sino la mitad, ¿ya? El de ida, que el de regreso es el mismo. ¿Qué más? Tenemos que me piden la distancia, pero esta distancia, ojo, es entre la montaña y el cazador, no la distancia que recorre el sonido. Y la rapidez del sonido, porque el sonido es el que se mueve, es de 340 metros. Ese es un valor de la rapidez ya calculado aproximadamente. Este es un valor aproximado, depende de muchos factores, pero se considera que la rapidez del sonido es constante, o sea, no cambia, es el mismo. Listo, ya tengo entonces los 3 datos. Y listo, ahora sí la fórmula. Como me piden la distancia, ya sabemos, tapamos, multiplicamos la rapidez por el tiempo. Simplificamos y me va a dar 510 metros. Ojo entonces con esto del eco. Recuerden que el eco es simplemente el movimiento que se refleja, ¿no? El sonido. Bien. Veamos otro más, a ver. Dos móviles, dice. A y B pasan por un punto P de una pista recta con rapideces de 8 y 15 metros por segundo. O sea, hay dos móviles, cada móvil con uno con 8, A con 8 y B con 15, ¿no? Y en la misma dirección y sentido, o sea, ambos van a la misma dirección y sentido, ¿sí? ¿No? Van así. Listo. ¿Qué distancia los separa al cabo de 2 minutos? Pasan 2 minutos, ¿qué distancia lo va a separar? Lógicamente, fíjense, A va a 8 metros por segundo, esa es su rapidez. En cambio, B a 15 metros por segundo, demora más, ¿no? Demora más. Ahí, más, a ver, y en la misma dirección y sentido. Entonces acá vamos a separarlo. Primero vamos con el móvil A. ¿Qué datos tenemos para el móvil A? Fíjense ustedes. El móvil A tiene una rapidez de 8 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre el móvil A? No se sabe, es lo que vamos a calcular. ¿Qué tiempo vamos a utilizar? 2 minutos, porque eso es lo que demora, ¿no? Es el tiempo que demora cuando por supuesto que aquí están en competencia, ¿no? Porque uno y van en el mismo sentido. Entonces, estos 2 minutos lo he convertido a segundos. Recuerden ustedes, ya saben que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, 2, 120, ¿no? Fórmula. Como voy a calcular la distancia, tapo ahí y ahí tengo la fórmula. Hay que multiplicar simplemente 8 metros por segundo por 120. Simplificamos y me va a dar 960 metros. Quiere decir que el móvil A ha recorrido 960. Pero en realidad eso no me piden. Lo que me están pidiendo es la distancia que los separa a ambos. Eso quiere decir que voy a tener que calcular ahora la distancia que recorre el móvil B. Para el móvil B entonces, ¿qué tenemos? La rapidez es de 15 metros por segundo. La distancia que recorre no se sabe. Y el tiempo es el mismo, porque ambos están moviendo, ¿no? 2 minutos, 120 segundos. Aplicamos la misma fórmula, porque yo voy a calcular la distancia. Entonces, multiplicamos 15 por 120 y me va a dar 1800. Ahora, fíjense ustedes, el móvil A ha recorrido 960 metros y el móvil B 1800 metros. Pero aquí lo que me piden dice la distancia que los separa. Lógicamente, ¿qué tengo que hacer? Porque si este recorrió A, B recorrió 1800 y este 960, quiere decir que lo lleva a una cierta distancia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber? Resto.
Restamos 1800 menos 960 y esa es la distancia que los separa, 840 metros. Esa es la respuesta.